¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Este es el asunto. Exclusivos. Porque no desanimamos, ni nos desanimamos, sino que animamos. Vamos a confesar ese título en el Espíritu. Espíritu Santo. Háganlo ya. Exclusivos, porque no desanimamos, ni nos desanimamos, sino que animamos. Dígalo usted. Puede tomar asiento. Algo o alguien es único entre otros cuando lo caracteriza aquello que lo hace distinguir. Y la verdad, una persona que no se desanima, ni se desanima, sino que anima, se distingue porque la mayoría suele desanimarse. La mayoría desanima. Y a la mayoría le importa si hay desánimo. ¿Usted cree que una persona, cuando nota en una reunión como esta que la alabanza está floja, que la adoración se caracteriza por el desaliento, la persona que lo nota y que no se desanima ni desanima a otro, de inmediato actúa en medio de esa alabanza, en medio de esa honra que se supone le estamos dando al Señor, para que suba el ánimo. Entonces la persona en el Espíritu, movida por el Espíritu, puede que alce más la voz en un tono de alegría, de gratitud. Adora con más fervor. Tal vez se mueva y acompañe lo que está diciéndole a Dios desde su corazón con danzas, con brincos, porque busca con eso intensificar la alabanza,
no acepta que al Señor se le alabe con desánimo. Y eso es lo que hace que esa persona se vuelva singular, único, se diferencie de los demás. ¿Por qué? Porque con esa actitud, con ese ánimo, excluye el desánimo. Está diciendo intrínsecamente: a mí esa pesadez no me toca. Todo lo contrario. Si el ambiente está pesado y la alabanza que oigo se le da a Dios es floja, te voy a glorificar como tú lo mereces, para que esta gente te dé la honra de vida. Pregunto, ¿qué lo desanima? A algunos lo desanima la verdad. ¿Qué lo desanima? ¿Deberíamos permitirnos el desánimo? ¿Verdad que no? Pero no todos dijeron no. Y puede que en los que no respondieron se cumpla el adagio que dice: el que calla otorga. Puede ser. Menos mal si es soltero, no se ha casado, porque si no será muy duro tratar de hacer relación con una persona que no habla, que cuando se le llama no contesta, que cuando se le dice no interactúa correspondientemente a lo que se le dice. Menos mal no se ha casado. No está bien el desánimo, como tampoco deberíamos desanimar a otros de lo que Dios quiere que se haga, que se alcance, de lo que Dios quiere que usted sea, por lo que Dios quiere que se luche o trabaje. De esto deberíamos cuidarnos. Dígaselo al que está a su lado. Ahora míreme acá. Debería llamarnos la atención que, si no es porque yo le digo que usted le diga eso al que está a su lado, usted no se lo dice. ¿Y por qué no se le ocurre? Porque no es uno que lucha contra el desánimo. Creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. Todo aquel que cree lo que oye de parte de Dios, lo replica. Se vuelve el eco, se vuelve el eco, se vuelve el eco, se vuelve el eco, se vuelve el eco de Dios. Es el eco de Dios. De esto deberíamos cuidarnos. No solo de no caer en el desánimo, sino de hacer caer a otros en el desánimo. Si somos razonables, estaremos de acuerdo con esto. Cuidado. Mire que no sea piedra de tropiezo que hace caer a otros en el desánimo. Poquitos amén significa que hay piedras en los oídos. Las destruyo ahora, como el médico destruye las piedras en la vejiga del paciente.
Como el médico saca las piedras de la vejiga del paciente, saco las piedras que no le dejan entender la palabra de Dios. Recíbalo. Marcos 9. ¿Sí ve por qué no bendice al Señor? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso no bendice al Señor, porque el corazón no está lleno de gracia. No se está llenando lo suficiente de la palabra hasta que abunde y alabe al Señor. Pero el que tiene su corazón en sintonía con Dios, lo está bendiciendo ahora mismo. Está bendiciendo a Dios. Marcos 9:42. Cualquiera, sea quien sea, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, que creen en mí, que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Hay creyentes como nosotros que van con la mejor disposición, ya sea para conquistar lo prometido por Dios, que van cambiando lo que Dios quiere en la medida que buscan al Señor, que van en obediencia a lo que Dios les pidió, a lo que Dios manda. Pero de repente encuentran una piedra de tropiezo. Esa roca es la roca que hace caer en el desánimo. Y preciso, esas personas o esa persona tropezó en la roca porque se descuidó. Cuando no se guarda el corazón, es muy fácil tropezar con la roca que hace que caiga en el desánimo. Cuando no guarda su corazón, cuando no medita en la palabra de Dios de día y de noche, cuando no guarda su corazón, cuando deja de congregarse, cuando no guarda su corazón, cuando deja de servir, cuando descuida su corazón, cuando no está participando de las intercesiones de su iglesia, cuando descuida su corazón, cuando ve lo que quiere, oye lo que quiere y come lo que quiere, cuando se junta con el que le provoca, ahí descuida el corazón. Y el descuido puede hacer que tropiece con la roca que hace caer en el desánimo. O ser confiado, no en Dios, sino en sí mismo. O por falta de preparación y madurez. ¿Sabían ustedes que cada reunión en su congregación es una sesión que nos prepara para lo que sigue en la vida? Entonces, ¿por qué dejan de congregarse? ¿Por qué llegan tarde a las reuniones? Ahorita con Michael estamos preparando una voz de los cielos de los días que voy a estar ausente. ¿Verdad, Pastor Vladimir? Señor. Yo no me voy a ese viaje que Dios me ha dado con su pastora tomando la vía fácil, la que más se me acomoda.
Por eso, ¿cómo le demandará Dios a los que no aprovechen una voz de los cielos? Y así como el alumno falta al colegio y tiene una falla en su contra, así se tienen fallas cuando se desecha el conocimiento de Dios. Porque el que se deja de congregar desecha el conocimiento de Dios. El que no escucha lo que Dios ha dado en su iglesia, como a nosotros a través de una voz de los cielos, desecha el conocimiento. Y eso es delicado, muy delicado. Porque esa es una de las razones por las cuales Dios desecha a la gente. Porque desechan su conocimiento. Y una de las razones por las cuales Dios se olvida de los hijos de alguien es porque se olvida de la palabra de Dios. Y sí, falla porque tropezaron y cayeron en el desánimo. Pero ay de aquel hombre o mujer, sea joven o anciano, por quien viene el tropiezo. ¿Qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? Al que haga que otro vuelva atrás de lo que Dios le mandó o está haciendo para el Señor. Pobre del que haga pecar a los demás. Claro, ¿cómo no? Si es que el desánimo es pecado. Por ende, quien se desanima en lo que atañe a Dios y su reino, a su palabra, su iglesia, peca. De ahí que quien hace que otro y otros se desanimen en cualquier cosa que tenga que ver con el Señor y sus asuntos, peca. Y yo sé que la mayoría ignoraba que el desánimo es pecado. Pecado es desanimarse. Dígaselo al que está a su lado. Y ahora dígale, pecado es desanimar a otros. ¿Qué pasó? Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó la carrera? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. Dice el Espíritu Santo de Dios. De ahí que si en nosotros hay ideas, comentarios, actitudes, comportamientos, aptitudes, sentimientos, deseos, gustos, cosas, amistades, relaciones, apetitos, estilos de vida, hábitos, hobbies, entretenimiento, atuendos. La lista sigue. En fin, que le causen desánimo, que le causan desánimo a otros. Si hay algo de eso, cualquiera de esas cosas en su vida que le causen desánimo a otros, que quieren vivir en función de agradar a Dios, que vienen viviendo en función de agradar a Dios, que se están disponiendo para agradar a Dios, que se supone deberían oír y conocer a Dios, o que están conociendo a Dios. Si es así, debemos cuanto antes amputar eso. Porque si no amputa, hará que los que se
desanimen por su causa sean amputados. Y eso es grave. Es que la causa del desánimo siempre llega a ser traumática para quien lo manifiesta y para quien oye y ve el desánimo en esa persona. Es tan grave que la mayoría de testigos del desánimo en otro, ojalá no sea usted testigo del desánimo de otro, ojalá usted no sea el espectáculo del desánimo para otros, porque eso puede hacer que esos otros que lo ven desanimado desistan del llamado de Dios. Llamado a la salvación, llamado al servicio, llamado a la santidad, llamado a la intercesión. Y no como a usted le plazca o a mí me provoque, sino como lo dice Dios en la Escritura y como lo quiera Él bajo la guía del Espíritu Santo. Mata en ellos el vivir para Dios, por Dios. ¿Qué? El dar un testimonio de desánimo. Mata. Extingue la llama ardiente por obedecer a Dios. Hace que la gente, en lugar de mejorar, decaiga, empeore al punto de terminar muy mal. Tan mal como la misma causa. ¿Cuál? La que produjo en ellos el desánimo de parte de otros. Y esa causa del desánimo hay que cortarla para no ser cortados. Escrito está en Mateo 5, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Impresionante. 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y ustedes saben que la fe le lleva a la contraria a la lógica humana. Por eso, para los que se remiten a la lógica humana, nosotros los creyentes somos locos. Para ellos esto es locura. No para nosotros es poder de Dios, pero para ellos es locura. Y nosotros debemos movernos en el ámbito de la fe. Porque si lo que para la gente que está afuera y que no cree como nosotros, ven lo que nosotros hacemos para Dios es locura, pero para ellos, que para ellos es locura y no tiene cordura, no deberíamos emular la cordura de ellos. Porque lo normal para el que no tiene fe es anormal para Dios. Y lo normal para el que tiene fe es anormal para el que no le cree a Dios. Mire estas palabras, según el versículo 1 de este mismo capítulo 5, las dirigió el Señor a sus discípulos, a los que creen en Él. ¿A quién las dirigió? A los salvos, a los que creen en Él, dándoles a entender que si en este camino
el Señor les hace ver algo que no le agrada a Dios, y pese a que Dios les hace ver algo que no le agrada a Dios y ellos no lo cortan, al final no serán salvos. Pararían en el infierno. Jesucristo nos está diciendo aquí que la salvación se pierde. Jesucristo nos está diciendo aquí que la salvación se pierde. Esto se lo dijo Jesús a los 12 y a todos los que le seguían en ese momento, y quedó en la palabra para todos los que creemos en Él. Acabo de decir algo muy controvertido por esta generación. La salvación sí se pierde. ¿No quiere terminar en el infierno usted que cree en Jesucristo? Entonces corte lo que causa el desánimo, para que al final no sea cortado. Es preferible cortar de nosotros lo que causa desánimo en otros, a terminar en el infierno por no hacerlo. Compártaselo a alguien. Es preferible cortar de nosotros lo que causa desánimo en otros, a terminar en el infierno por no hacerlo. Ahora míreme, ¿qué va a cortar? Como esposa, como madre, como hija, como empleada, como vecina, como ciudadana, como familiar. ¿Qué va a cortar? Sí, va a cortar el desánimo, pero ¿qué va a cortar? ¿El desánimo o lo que lo causa? Porque no es lo mismo quitar la telaraña a matar la araña. No es lo mismo. Si quita la telaraña y no acaba con la araña, mañana tendrá telaraña otra vez. Y aquí puede fingir que recuperó el ánimo, pero si no mató la araña, vuelve al desánimo. Como la puerca lavada vuelve al cieno, y el perro a su vómito, vuelve al desánimo. ¿Qué va a cortar? ¿Cómo va a cortar eso que causa desánimo en su vida? ¿Cuál debe ser nuestra postura ante el desánimo y frente a los que desaniman a otros? Pues para tener más claras las respuestas a todas estas cuestiones, vamos al contexto del pasaje con que iniciamos. El versículo inicial, Números 32:7. La pregunta: el que tiene oídos para oír, oiga. Números 32:7. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Eso debería confrontarlo de una. ¿Usted está desanimando o animando con su testimonio? ¿Está animando a la gente para que le sirva a Dios? ¿Para que se congreguen sin falta? ¿Cuál es el mensaje que usted envía? Para que no dejen de orar, para que amen. ¿Está animando a la gente a que guarden sus mandamientos? ¿Anima o desanima? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Mire, estas son las palabras de Moisés. Específicamente van dirigidas a, en ese momento, dos tribus, Rubén y Gad.
Rubén y Gad. Dos tribus que nacen de dos de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Jacob, cuyo padre fue Isaac, cuyo padre de Isaac fue Abraham, a quien se le prometió que haría de él una gran nación. Y el pueblo de Israel termina siendo conformado por 12 tribus que se derivan de los 12 hijos de Jacob. Dos de ellos, Rubén y Gad, a ellos les está hablando Moisés. A ellos les pregunta: ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? ¿Qué pasó con Rubén y Gad? Todo iba bien con ellos en este propósito divino de entrar a la tierra prometida, de conquistar la tierra prometida, de establecerse en esa tierra prometida en Canaán y seguir haciendo todo lo que Dios quería. Pero ellos, en aras de ese propósito congregacional, camino a su destino, notaron que la tierra al lado oriental del Jordán era buena para todo el ganado, incluyendo las ovejas que Dios les había dado hasta ese momento. Ellos eran a esa altura ya muy ricos sin haber entrado a la tierra prometida. Ya estaban muy bendecidos sin haber entrado a la tierra prometida. Ese es Dios. Pero estaban tan preocupados por sus ganados, los que Dios les había dado, que consideraron seriamente quedarse a vivir allí en vez de pasar a la tierra de Canaán, tal y como Dios lo había planeado para todo Israel. Y Dios había bendecido con esa abundancia a las tribus de Rubén y de Gad. Sin embargo, por esto vemos que ellos no comprendieron que el Dios que les había concedido estas riquezas bien podría cuidarlas. Así que la reacción de Moisés con ellos no fue para menos. Y entonces los hace meditar sobre cómo la ira de Dios vino en aquella ocasión que por primera vez el pueblo de Israel se rehusó pasar a la tierra prometida. Y ahora Rubén y Gad, hablo de las tribus, no querían pasar. Entonces Moisés, bajo la guía del Señor, lo lleva a esta recapitulación. Y como por esto, en esa ocasión, el pueblo se desanimó y rehusó a luchar por la tierra que Dios le había dado, entonces Moisés va más a fondo para que Rubén y Gad desistan y no desanimen al pueblo por su decisión que le llevaba a la contraria a la voluntad de Dios. Versículo 5. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad. Aquí está hablando, ¿quiénes? La tribu de Rubén y de Gad. ¿A quién? A Moisés. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán, dice la tribu de Rubén y Gad. 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí?
¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres. ¿Los recuerdan? 10 de los 12 espías que un día envié. Y cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, 9 subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. 10 de los 12 espías decidieron vivir por vista en lugar de continuar viviendo por fe. Y de ser gente de fe pasaron a ser realistas. Y para el mundo que no cree a nuestro Dios, le es más fácil ser realista que creer en Él y su palabra. ¿Por qué? Porque creer en lo que no vemos y en la palabra que quedó escrita bajo la convicción que solamente nos puede dar el Espíritu Santo, para ellos es locura. Lo sensato es dejarse llevar por la situación, por la realidad, no por la fe. Y miren lo que pasó cuando en un principio hacen lo que hacen 10 de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra que Dios le prometió al pueblo. Miren lo que causó 10. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Dios está esperando que usted sea perfecto, pero a usted le gusta ser mediocre. Yo no sé quién sea usted, pero aquí hay alguien que le gusta ser mediocre. Le gusta una vida mediocre. No le gusta una vida perfecta, es decir, ceñida a lo que Dios establece, a lo que Dios quiere, bajo la guía de su Espíritu, sino como le parece que es razonable vivir la vida. Excepto Caleb, hijo de Jefones Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. El Señor, ¿qué está esperando? Que deje a un lado la mediocridad, mi amigo, mi amiga, y comience a ser perfecto en pos de Él. Ni un amén, ni uno solo. Y excusas tendrá para decir que no dijo amén. Creí, por lo cual hablé. 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros, ¿quiénes? Los hijos de los padres de aquel suceso, incluyendo a la tribu de Rubén y Gad, habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Le dice Moisés a ellos. 15. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo.
Lo vuelvo a leer. Si os volviereis, le dice Moisés a Rubén y Gad, a la tribu de Rubén y de Gad, a esos dos pueblos, si os volviereis de en pos de él, dos familias que conformaban la congregación de Israel, si os volviereis de en pos de él, Dios le está hablando aquí a una familia que entre más días peor Matías. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto. Como van, no van a salir del desierto. No sea iluso. No sean ilusos. Así como van, no van a salir jamás de la prueba. Y no van a poder alcanzar la plenitud. Óigame, si en el desierto Rubén, la tribu de Rubén y Gad eran tan prósperos en la ganadería, ¿cómo hubiera sido la bendición donde hubieran entrado a la tierra prometida? Pero muchos se engolosinan con nada. Prefieren el juguete de la prueba que la bodega que Dios le tiene preparada a los que pasan la prueba. En otras palabras, les dice Moisés, según este versículo 15, si ustedes se apartan de Dios de esta manera, porque es que existen formas sutiles de apartarse de Dios, de ser infieles a Dios. Si ustedes se apartan de Dios de esta manera, Él hará que el pueblo esté más tiempo en el desierto. Y ustedes serán los culpables de la destrucción de este pueblo y de haber traído el desastre sobre toda la nación. Porque la decisión que ustedes quieren tomar afectará a toda la nación. Y yo le digo a usted, usted no puede pretender aquí llegar tarde sin afectarnos a todos. No pretenda quedarse callado cuando debe bendecir al Señor sin que afecte a los demás. No pretenda dejar de congregarse como lo han hecho muchas veces sin que afecten al resto de la iglesia. Porque sería estúpido pensar que puedo cortar con una tijera mi dedo meñique, ponerlo en esa esquina de la plataforma y creer que porque está ahí mientras yo estoy acá, mi dedo en cualquier momento lo puedo pegar y nada va a pasar. Todo mi cuerpo va a sufrir. Y ese pobre meñique sin mi cuerpo muere. Lo que usted haga mal hace sufrir a su iglesia. Y lo que usted decida hacer fuera de la iglesia le costará su propia vida. Y le costará el bienestar a la iglesia. Porque la iglesia quedará amputada. Despierta que está a su lado, dígale, no se duerma. O sea que apartarse de Dios no es dejar de congregarse. Apartarse de Dios es congregarse donde usted le plazca. Mire, se lo voy a poner así, mire. Si de los que están conectados hoy debían estar congregados presencialmente, se les hizo fácil estar conectados, no por el hecho de que están conectados significa que están bien con Dios. Están apartados de Dios porque Dios no los quería conectados, los quería congregados presencialmente. ¿Sí me entendió o no me entendió?
Por eso el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer. Él no dijo, si tu tumor te es ocasión de caer. Él no dijo, si tu cáncer te es ocasión de caer, córtalo. Cuanto antes yo corto el cáncer. ¿Usted sabe lo que es cortar una mano que le sirve para no caer? Y hay cosas que para la mayoría son correctas, pero para Dios no. Y ahí es donde entra la aplicación. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Para la mayoría no es correcto cortarse la mano, ¿o sí? No. Espero que estén entendiendo. O sea que apartarse de Dios va más allá de Rubén y Gad, parte del pueblo de Dios, se apartarían de Dios. Así dijeran tener a Dios, así ayudaran en la causa divina, si ellos rehusaban vivir, estar congregados en Canaán con el resto de las tribus y permanecer ahí al lado oriental del río Jordán, porque les pareció que era mejor, y no pensando ni en el resto de la congregación de Israel, sino pensando en sus semovientes. Eso era lo que a ellos les preocupaba. ¿Qué son los semovientes? El ganado, sus cabezas de ganado, el sustento de su familia. Y hay cristianos que están apartados de Dios, pese a que tienen un vínculo con la congregación donde Dios los plantó. Lo vuelvo a decir, hay cristianos que ya están apartados de Dios, pese a que todavía tienen un vínculo con la congregación donde Dios los plantó. ¿Por qué están apartados de Dios pese a esto? Porque en su corazón simpatizan con cosas de este mundo que desagradan a Dios, y no es posible ser fiel a Dios en estos términos. Escrito está en Santiago 4:4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nadie, oiga muy bien, nadie puede pretender ser amigo de Dios. Nadie puede pretender ser amigo del Hijo de Dios, ni del Espíritu Santo, si no le teme, y como prueba de ello obedece a sus mandamientos, es decir, hace su perfecta voluntad. Así que si hay alguien por ahí que desee tener una amistad con alguien que está en autoridad, o quiera gloriarse en el Señor por tener una amistad con su pastor, entonces debe hacer lo que la autoridad le mande. Debe obedecer a su pastor. De lo contrario, no podrá ser su amigo. Lo será de palabra, pero no de hecho y en verdad. Parece ser amigo de esa eminencia, parece ser amigo de su pastor, pero realmente no lo es. Tiene fama de que es su amigo, mas en verdad no lo es. Es como Judas. Judas realmente era enemigo de Jesucristo, porque no obedece a todo lo que Dios quiere. Alardea de ser amigo de Dios, pero Dios dice: tú no eres mi amigo, sino mi enemigo. Mis enemigos son los que no me obedecen. Así ellos digan que son mis amigos. Vivir en función de sí mismos, de nuestros bienes y comodidades, en vez de Dios y sus propósitos, en vez del Señor y su palabra, causa desánimo en nosotros y en quienes nos rodean. Ni un amén. Vivir en función de nuestras inseguridades y miedos causa desánimo en nosotros y en quienes nos rodean. Y mire, estas dos tribus, la de Rubén y Manasés, la de Rubén y Gad,
Pregúnteme por qué mencioné la de Manasés. Porque media tribu de Manasés siguió el mal testimonio de Rubén y Gad. Media tribu se desanimó porque ellos decidieron quedarse al lado oriente del Jordán y no entrar a la tierra prometida. Y esta de Rubén y de Gad se sentían inseguras de sus ganados. ¿En dónde? En Canaán, donde Dios realmente los quería y cuidaría. Mas ellos se apoyaron en su propia prudencia, alegando que mejor que estar en Canaán era quedarse a este lado, al oriente del Jordán. No confiaron en Dios ni obedecieron a lo que les mandó. Y sabe, no sea sabio en su propia opinión. Tema al Señor y apártese del mal, así le parezca bueno lo que está viendo. Porque el tonto está seguro de que hace lo correcto, el sabio hace caso del consejo de Dios dado por su pastor, cosa que no hizo Rubén y Gad cuando su pastor les dio el consejo de entrar a Canaán. Y lo mismo le sucedió a 10 de los 12 espías que desalentaron con su informe a los hijos de Israel para que no pasasen a la tierra que Jehová les había dado. Únicamente se debe escuchar a los líderes y personas que nos insten a obedecer la palabra de Dios. Únicamente debe escuchar líderes y personas que lo insten a mantenerse en la perfecta voluntad de Dios, hacer las cosas en cada área de su vida como Dios las pide. Mientras tanto, no escuche a una persona que no le dice eso, no la oiga. Y yo quiero que repasemos aquel momento, según lo cuenta Moisés en el capítulo 13 de Números, versículo 25. Vamos a leer a partir de ese versículo. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. ¿Quiénes están hablando aquí? 10 de los 12 espías que cometieron un error que Moisés le recordó a la tribu de Rubén y Gad para que no lo replicaran, y que resultó desanimando al pueblo. Nos estamos remontando a ese suceso. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Le están diciendo los 10 espías a Moisés: la que ciertamente fluye leche y miel. 10 de los 12. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, era un fruto espectacular, era un fruto delicioso. Mire, yo no sé cuál sea su situación en cuanto al grado de esfuerzo o la problemática en la que se encuentra. Lo que sí sé es que lo que viene supera su situación cualquiera que sea. Y esta palabra tiene que funcionar en su vida para que no se pierda lo que viene, porque lo que viene no se compara con la tribulación que usted está viviendo ahora. No tiene comparación. Dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: ¿por qué Caleb está interviniendo? Porque él está entre los 12 espías. Y aquí hace algo que lo distingue de los 10. Aquí vemos la gente exclusiva. ¿Qué es lo que hace? Miren su intervención. Subamos luego. Miren lo que dice Caleb, luego que hace callar al pueblo delante de Moisés. Yo no sé si les dijo: cállense con la mano,
o si le digo silencio, ¿usted sabe lo que es controlar a 2 millones de personas que están escuchando un reporte realista dado con las mejores intenciones? Porque los 10 espías, cuando dan ese reporte, Juan David, estaban pensando en los niños, en las mujeres, en los ancianos, en las ancianas. Ellos estaban siendo realistas. Cuidado con ese amén. Ellos no estaban pensando en la voluntad de Dios. Estaban pensando era en sus comodidades, en sus vidas. Y la verdad, vieron muy peligroso eso de entrar y conquistar la tierra prometida. Por eso se remiten a un reporte realista. ¿Y sabe cuál es el peligro de ser realistas? Rayar en el pesimismo, en el negativismo, y potenciar lo que realmente no es tan grave, hacerlo ver como si fuera terrible. Ese es el peligro de ser realistas sin tener fe. Pero aquí hay un hombre que se distingue de ellos, Caleb, y con fe habla. ¿Y sabe qué dice? Subamos luego y tomemos posesión de ella. Son 10 contra 1. Uno está hablando, Caleb. Y estamos hablando de una situación que, si la traemos a este tiempo donde se maneja la democracia, tendrían más la razón 10 que 1. Caleb pudo haberse escuchado desconsiderado, insensato. ¿Cómo usted dice eso? Piensa en los niños, piensa en las mujeres embarazadas, piensa en lo que hemos conseguido hasta acá. Y miren, esa gente es terrible, es peligrosa, es poderosa. ¿De qué nos sirve una tierra buena si es peligrosa para nosotros? Piensen en los ancianos, piensen en los abuelos, piensen en las abuelas, piensen en sus papás. Caleb, claro que tenía en el corazón al pueblo, pero por encima del pueblo estaba la voluntad de Dios. Y Caleb sabía que el Dios que les había dicho que entraran a esa tierra guardaría a los niños, las niñas, el ganado, las riquezas que hasta ese momento habían ganado, guardaría a los ancianos, las ancianas. Por eso dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero está hablando la fe, no el optimismo. Está hablando la fe, no el positivismo. Aquí está hablando la fe. Está hablando el creyente. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Yo qué garantía tengo de que después de esta palabra usted vaya a hacer lo correcto? Dígame, ¿yo qué garantía tengo de que después de esta palabra usted vaya a hacer lo correcto si mientras yo enseño usted distrae a otro hablándole? ¿Qué garantía tengo yo? Si Caleb hizo lo correcto y la gente le hizo caso, ¿no? La gente dijo: sí, Caleb, usted tiene la razón, ¿no? Entonces, ¿yo por qué debo creer que me van a dar la razón? Yo me remito a hacer lo que Dios me manda y tengo la fe de que esto no vuelva a Dios vacío. Pero la decisión la sigue tomando usted. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Sí, son más fuertes que nosotros, pero Dios es más fuerte que ellos.
Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, mire que ellos están contando sus impresiones, lo que a ellos les pareció, sin tener en cuenta lo que Dios había dicho respecto a la tierra y de la gente que había en esa tierra, y lo que Dios haría a favor de ellos si obedecían al entrar a tomarla y conquistarla. Pero ellos se olvidaron de eso. Por eso siguen diciendo: y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea que aquí hay una reflexión a considerar: que cada vez que nos encontremos ante grandes dificultades, tengamos presente que Dios es más grande que esas dificultades. Obviamente este pueblo no lo tuvo presente. ¿Por qué? Porque al final se rebelan contra Dios. Versículo 14. Entonces toda la congregación gritó y dijo y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Oiga, a 2 millones de personas gritando. Mi esposa esta mañana decía: en la madrugada habían una gente tomando, haciendo la guachafita, y no dejaban dormir. Y yo me ponía a pensar: hombre, si un grupo de 10, 7, 8 personas no dejan dormir, imagínense 2 millones de personas gritando, llorando en la noche. Imagínenselo, todos gritando, llorando. Y Dios sabe quién está gritando ahorita en su corazón. Dios sabe quién está llorando ahorita en su corazón. El corazón alegre hermosea el rostro, pero el corazón desanimado desanima a otros, porque no proyecta nada bueno, ni siquiera con la mirada. Así como de la abundancia del corazón habla la boca, su rostro es el reflejo del estado de ánimo que hay en su corazón. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y Dios se lo concedió. 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Si ven que ellos están pensando en quién, en los minusválidos, en los débiles. Y el que no tenga discernimiento se une a ellos. Porque qué bonito. Sí, están preocupados por las mujeres, por los niños, por los ancianos. Tienen razón. Nunca estará por encima de lo que Dios quiere el ser buenos humanamente. Eso lo supera. La bondad humana supera la voluntad divina. La voluntad divina supera a la bondad humana. La voluntad divina supera a la bondad humana. Porque muy seguramente si usted hubiera sido el papá de Jesucristo, usted no lo manda a la cruz. Porque es más bueno que Dios. Pero Dios no piensa como piensa nosotros. Sus planes trascienden y van más allá de cualquier logro. Nuestros logros humanos tienen poco alcance para bien, pero cuando lo que hacemos es bajo la voluntad de Dios, repercuten por la eternidad. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán. ¿Qué? ¿Lo están viendo? Ya comenzaron a organizar a alguien en lugar de Moisés. Y cuando una persona ya no está conforme con el pastor que Dios le dio y quiere otro, está grave.
Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda multitud de la congregación de los hijos de Israel. Mire lo que provocó el desánimo que les causan los 10 espías, de 12 con su reporte sabio en su propia opinión, dado desde su perspectiva humana, sin tener en cuenta al Dios que los había sacado de Egipto. Ellos con ese informe sembraron ¿qué? Un desánimo que hizo que manifestaran imposibilidad, cobardía, negativismo, pesimismo, sentimientos de fracaso y derrota, deseo de morir, confusión, duda, murmuración, rebelión, el querer hacerse de otro líder si es que no se hicieron de otro líder en ese momento, y el ser realistas. Uno de los peligros del desánimo es que genera todas estas cosas. Pero excepto Josué y Caleb, que no se desanimaron, y es que en ellos precisamente hallamos la virtud que corta lo que causa desánimo, que nos blinda contra el desánimo y hace que luchemos contra el desánimo en los demás. Y es que, ya lo leímos, ser perfectos en pos de Dios. Otra palabra que choca mucho, sobre todo cuando decimos nadie es perfecto. Y Jesucristo dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el Espíritu Santo dice: mas los perfectos heredarán el bien. ¿Sabe? La exaltación no es para gente imperfecta. La exaltación es para gente mediocre. La exaltación no es para gente que vive por vista. No. Y la bendición no la hereda cualquiera. Porque si la bendición fuera para cualquiera, Dios habría sido bueno, por no decir alcahuete, con los 10 espías y con los que se le unieron en su desánimo, y los habría dejado entrar a la tierra prometida. Pero no, porque cuando no se es capaz de bendecir a Dios por lo que sea, entonces no se tiene el nivel que Dios espera para hacerlo heredar bendición. Ser perfectos en pos de Dios es seguirlo fielmente sin importar qué. Es permanecer leal a Dios, obedeciéndolo de corazón, siguiéndolo con integridad, confiando en Él, creyendo a sus profetas y obedeciendo a sus pastores, que obvio son conforme al corazón del Señor. Esto no lo tuvieron los 10 espías, y tampoco la tribu de Rubén y de Gad. Números 14:22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. Números 14:22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Dígale al que está a su lado: el desánimo irrita a Dios. Y ahora dígale: hay uno que lleva la cuenta de todas las veces que usted se ha desanimado, y es Dios. Hay uno que lleva la cuenta de todas las veces que ha desanimado a otros, y es Dios. Dios es manso, no es menso. Dios es bueno, no es permisivo.
ni alcahuete. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró. Él heredará el bien. Él heredará el bien, porque está escrito en mi palabra, dice el Señor: los perfectos heredarán el bien. Los perfectos heredarán el bien. Él va a entrar a la tierra. Él va a heredar la tierra prometida. Él la va a tomar y su descendencia la tendrá en posesión. Los demás no. Son los que son perfectos en pos de Dios. Los que permanecen libres del desánimo son los que son perfectos en pos de Dios. Los que no desaniman, antes bien combaten cuando sea el caso. No son indiferentes, indolentes ante el desánimo de otros. ¿Sabe qué hacen? Mandan callar a los desanimados y que abren su bocota. Y entonces por el Espíritu comienzan a darles palabra, como Caleb hizo con ese pueblo que se dejó desanimar por los 10 espías. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea que más puede usted que el diablo y sus ángeles. Más puede usted que esa prueba. Más puede usted que esa enfermedad. Más puede usted que ese vicio. Más puede usted que ese problema. Más puede usted que ese carácter. Más podremos nosotros, porque nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Josué y Caleb fueron exclusivos entre 2 millones de israelitas, porque no desanimaron ni se desanimaron, sino que animaron. Números 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Qué habrán pensado los otros 10 y el resto del pueblo al ver a Josué y Caleb rompiendo sus vestidos? Ay, además de eso, violentos. ¿O no les pasaría que si yo rompo ahora mi camisa, al ver que usted no me quiere prestar atención, me tildaría de violento y agresivo? Claro, por eso ellos no cedieron, porque para ellos Josué y Caleb estaban completamente equivocados. Los que tenían la razón eran ellos, porque eran mayoría, porque eran sus mujeres, sus niños, sus ganados, su casa, su familia. ¿Y qué tenían Josué y Caleb? Pero ellos rompieron sus vestidos y ellos dijeron: ahí está. ¿Qué más confirmación quieren? Estos señores están equivocados. Y no estaban equivocados. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera. Yo creo que habrá dicho uno de los 10 espías: obstinado, cállese. ¿Y qué de los gigantes? No sea orgulloso, Caleb. No sea orgulloso, Josué. Orgullosos son ustedes, prepotentes, impositivos. No vengan a mortársela ahora al pueblo, o usted va a responder por los hijos. ¿Ustedes saben lo que es enfrentarse a ese desánimo? Ay, 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 papá. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Diría alguien por allá de los 10: atrevido, irrespetuoso. Ahora fuera de eso nos dice rebeldes. ¿Por qué? Porque estamos velando por nuestras mujeres y nuestros niños. ¿Por qué?
porque queremos que su mamacita, que es viejita, no la maten en esa tierra. Y ahí es cuando tiene sentido para muchos que personas como yo seamos orgullosas para otros, desconsideradas. Porque no ven la dimensión en la que se mueven, ni en la que nosotros nos movemos. Injustas. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Ustedes creen que ellos dijeron amén? No. Vamos a apedrearlos. Linchemos a estos. ¿Y sabe qué pasó? Dios descendió con su gloria y los hizo retroceder, y defendió a Josué y a Caleb. Cuando usted realmente se para en la brecha contra el desánimo, y los que están desanimados le cogen bronca porque usted lucha contra el desánimo en ellos, y si ellos quieren arremeter contra usted, Dios se pone entre ellos y usted y no deja que lo toquen a usted. Las apariencias los engañaron, porque el comportamiento de Josué y Caleb nació de su dependencia total de Dios. La capacidad de ellos estaba en Dios. Ellos dijeron: mas si Dios se agradare de nosotros. Ellos no iban de orgullosos y autosuficientes a tomar la tierra de Canaán. Ellos estaban dependiendo de la ayuda de Dios. Ellos estaban dependiendo de la palabra de Dios. Ellos estaban dependiendo del favor de Dios, no de ellos mismos. Ellos estaban dependiendo de la voluntad de Dios. Por eso ellos querían que entraran y conquistaran. Entonces Dios hizo algo: separó a los humildes de los orgullosos. ¿Cómo lo hizo? Lo que querían los 10 espías y el resto del pueblo que se dejó desanimar con su informe. ¿Cómo lo hizo? Sencillamente matando a los orgullosos en el desierto y exaltando a los humildes por su exclusividad, introduciéndolos en la tierra prometida como caudillos. Hicieron la diferencia. Hicieron la diferencia de los 10 espías, de los que se desaniman, de los que desaniman. Ellos hicieron la diferencia, animando a los que estaban desanimados. Volvamos a oír lo que dijo Dios de ellos: excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Lo encontró Éxodo 32:12. Excepto Caleb, hijo de Jefone ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Un consejo pastoral: jamás haga algo fuera de la voluntad de Dios. Ni en sus fuerzas. ¿Dónde se originó esta perfección que tuvo Josué con Caleb? En pasar tiempo con Dios, pero no de cualquier manera. Había pasión por pasar tiempo con Dios. Había pasión por pasar tiempo con Dios. ¿A cuántos de ustedes les da pereza venir a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes vienen a la iglesia no por Dios, sino por otra persona? Sí, a mí me llama la atención que yo estuve en un tiempo haciendo la obra en los parques, pero el Señor ahora me tiene con lo de la radio y demás, y no volví a los parques, y mucha gente dejó de ir a los parques. O sea que iban por mí, no iban por Dios. Iban por mí, no iban por Dios. Porque yo dejé de ir y no volvieron más. ¿Y cuántos están viniendo a la iglesia
por el hombre. ¿Para cuántos en algún momento la reunión se vuelve larga, tediosa y aburrida? ¿A qué hora se acaba esto? Sin pasión por pasar tiempo con Dios es muy difícil tener la perfección que tuvo Josué y Caleb. Josué nunca se apartaba del tabernáculo, el lugar de reunión con Dios. Y sabe, Moisés se la pasaba mucho tiempo en el tabernáculo, pero había momentos donde él tenía que salir del tabernáculo e ir a las demás cosas. ¿Y sabe quién se quedaba en el tabernáculo? Usted lo lee en la Biblia, Josué. En el capítulo 33, Josué no salía de medio del tabernáculo. Y el pueblo que se desanimó con el reporte de los 10, con el informe de los 10 que desanimaron, era un pueblo que le gustaba estar lejos del tabernáculo y ver a su pastor meterse con Dios, pero ellos no, porque tenían miedo de que Dios descubriera su corazón. Y hay mucha gente que ya no vuelve a una iglesia como esta porque no quiere que le saquen los cueros al sol. No quieren saber que Dios es real por descubrir la intención de su corazón. Ellos quieren saber que Dios es real porque les dio la platica para pagar lo que deben. Dios es real, pero no porque les diga lo que hay en su corazón. Como el pueblo de Israel en ese entonces, es la pasión ardiente por la presencia de Dios, mas ser la sombra de su pastor, lo que lo volverá inmune al desánimo, lo guardará de desanimar a otros y hará de usted un luchador contra el desánimo en otros. Por eso, si hay alguien aquí que me respeta por cuanto busco a Dios, y puedo darles este mensaje, pero si usted no busca a Dios como yo, se lo digo con cariño, usted es una persona dada a desanimarse. Si usted no busca a Dios por lo menos como yo lo busco, usted es una persona dada a desanimarse. Y que desanima a otros. Un secreto a voces acabo de hablar. Y cuando digo que Josué fue la sombra de Moisés, porque sí lo escucharon, ¿verdad? No malinterpreten esto pensando que era lambón, o cepillero, adulador, chupamedias, goterero, recostado ni parásito. No, sino que fue servidor de Moisés. Josué fue el servidor de Moisés. Lo ayudaba a levantarse, le llevaba el manto, lo ayudaba a llevar cosas, le hacía los mandados, llevaba los recados, lideraba comisiones, estaba al servicio de Moisés. Y todo el que sirve a un hombre de Dios, sirve a Dios. Pero además, Josué no solo fue el servidor de Moisés, sino también el siervo del Señor. Miren que los que pasan tiempo con Dios, lo voy a decir despacito, los que pasan tiempo con Dios y con sus pastores, sirviéndoles y sirviéndole al Señor. Ojo, haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, porque es tan vital pasar tiempo con el Señor como servir. Es tan vital pasar tiempo con el Señor como ser la sombra de su pastor. Pero la mayoría, ¿o cuántos son la sombra de su pastor? Claudia. Y a algunos les ha hecho falta reconocer con lágrimas cuán distantes han estado de sus pastores.
Mire, solo uno me ha preguntado cómo ha estado su pastora. Y solo uno me ha dado ánimo hoy. Esa persona se me acercó y me dijo: pastor, mi pastor, no desmaye, siga adelante. Yo dije: wow, solo uno. Solo uno. Hoy me tuvo que poner la chaqueta, no el que tenía el privilegio, sino otro. Y no porque a mí me gusta que me tengan la chaqueta para ponérmela, aunque si estuviera sano me gustaría también, porque es más práctico y rápido. Ya los médicos dijeron, el ortopedista vio los resultados: señor Juan Carlos, usted necesita una cirugía cuanto antes. A menos que ocurra un milagro, usted debe ser intervenido. Tiene un tendón totalmente roto. 2 tendones están casi a romperse totalmente. Pero lo que no entiendo yo, mirando acá en la escanografía que le hicieron, es como el tendón roto, cuando son como cauchos, se retraen. Pero el tendón roto en usted está así. Está roto, totalmente roto, pero está así. Yo le dije: doctor, entonces Dios está sosteniendo un tendón de un lado y el otro tendón del otro lado y quiere soldarlos. Dijo: lo que sé es que está roto. ¿Sabe? Y sabe el dolor. Él me decía, cuando voy a las terapias, ¿sabe qué hacen las terapeutas? Todas corren. Lo digo para la gloria de Dios, para mí. Señor Juan Carlos, ¿qué hizo? No, señor, no se me pase. No, tenga cuidado. Le está doliendo mucho, venga acá. ¿Cómo amaneció? ¿Qué tiene? No, señor, pase a esta máquina, le vamos a hacer aquello, lo otro. Porque ellas saben lo que implica tener un tendón totalmente roto. Y con esa mano estoy sosteniendo el micrófono. Me dijo: doctor, usted no puede hacer esto. Le dije: pero ¿puedo viajar? Dijo: sí, vaya, pero no vaya a escalar. Yo: gracias. Y trate de soportar el dolor. Dijo: maneje el dolor para que no tenga que tomar tanto medicamento hasta que lo atiendan, porque solo me atienden hasta el 6 de julio, Oscar. Solo me vuelven a atender hasta el 6 de julio. Mientras tanto, mira a ver cómo le hace usted con sus tendones rotos. Dios. Y no solamente para dormir la noche, Alfonso, sino para vencer el pánico. Porque no es solo eso. Yo no solamente lidio con eso. Hay una situación que en mí está pendiente y no se ha solucionado, y tengo que manejarla. Y yo soy una prueba fehaciente de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Que si el débil dice fuerte soy, fuerte es. Y que Dios da esfuerzo al cansado y le multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero la mayoría quiere servirle a Dios, no a su pastor. Quiere estar bajo la sombra del omnipotente y no ser la sombra de su pastor. Quiere tener comunión con Dios, pero no con su pastor. Pretenden estar cerca de Dios estando lejos de sus pastores. Así no se puede. Lo que salvó a Josué y a Caleb del desánimo fue que ellos, con Moisés, eran tremendos. ¿Quiénes le levantaron las manos a ese hombre cuando envió la gente a la batalla? ¿Quiénes fueron los que le alzaron las manos a él? Sus hijos no. Caleb, Josué, ni siquiera los hijos de Moisés hacían lo que hacía Caleb y Josué por Moisés. Y sí, el desánimo se debe a que se baja el blindaje cuando
Ya no se busca a Dios con pasión y no se le sirve al servirle a su pastor y a él también. Así que si hay alguien aquí que dice buscar a Dios pero no sirve a su pastor ni al Señor, usted está buscando a Dios por lo que pueda hacer por usted, y eso lo hace potencialmente una persona dada al desánimo y a desanimar a otras. Y a alguien le digo, no oiga la voz de los que desaniman, reprenda ese espíritu ya. Dígale, cállate y sal de él. Si usted siente que está bajo un ataque de desánimo, háblele a ese espíritu de desánimo que se estaba moviendo en esas personas y dígale, cállate y sal de ellos. Cállate y sal de ellos. Cállate y sal de ellos. Ahora, fuera, fuera. Renuncia al desánimo. Renuncia al desánimo. Y reciba pasión ardiente por estar tiempo con Dios. Pero dígale, Señor, ayúdame a cuidar esta pasión por ti. Y también ayúdame a ser como la sombra de mis pastores, sirviéndoles y sirviendo al Señor, produciendo obras de justicia en el nombre de Jesucristo. Levante sus manos, diga, Abba Padre, guárdame del desánimo y de hacer caer a otros en Él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Termino con esto. Proverbios 28. Póngamelo por favor, versículo 10. Termino con esto. Ya se van a sentar. Los bendigo. A los que se quedaron de pie, los bendigo, los bendigo. Y a los que no se queden de pie, también los bendigo. Proverbios 28, 10. 28, 10. Termino con esto. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Lea cómo terminaron los 10 espías, porque ellos hicieron errar al pueblo de Israel por un mal camino. Pero termina diciendo, mas los perfectos heredarán el bien. Vean cómo terminó Josué y cómo terminó Caleb. Dios los bendiga y gracias.